Bien, ¿qué tal? Vamos a abordar el tema movimientos sacádicos de los ojos, un tema fundamental en la neurofisiología que bien puede resultar un tanto complejo por las múltiples correlaciones anatomofisiológicas que contiene, así que vamos a tratar de tomar en cuenta aspectos fundamentales e importantes de este tema de la forma más sencilla posible. Comenzamos definiendo que cuando nos referimos a movimiento sacádico de los ojos, hablamos de la desviación conjugada de la mirada, es decir, cuando ambos globos oculares se coordinan o se conjugan para dirigirse hacia un punto específico dado o marcado por un estímulo generalmente lumínico dentro del campo visual, aunque también esto puede ocurrir ante estímulos auditivos y estímulos sensitivos. Recién mencionamos entonces que la función de los movimientos sacádicos es fijar la mirada a un nuevo objetivo dentro del campo visual. Para esto, los movimientos sacádicos constan de dos componentes fundamentales. El primero es la amplitud, es decir, hacia qué tan lejos van a dirigirse los ojos para alcanzar al estímulo observado, y el segundo es la dirección, es decir, hacia qué lado van a dirigirse los ojos para alcanzar ese mismo estímulo. En el esquema observamos que se ilustra el músculo recto externo o recto lateral encargado de la abducción del ojo y que, si recordamos, está inervado por el par craneal número 6. Del lado izquierdo tenemos dos gráficas. La primera gráfica en color verde representa múltiples espigas de descarga axonal que se desencadenaron ante la presencia de un estímulo dentro del campo visual. Si observamos, la respuesta axonal es muy rápida desde el estímulo de origen. Una vez que se encadena esta respuesta axonal rápida, ocurre un tiempo de latencia. Este tiempo de latencia va a permitir que se integre dicho estímulo lumínico dentro del sistema nervioso central y se coordine para generar posteriormente, como observamos en la gráfica color azul, una respuesta motora, en este caso del músculo recto externo, que va a permitir la abducción del globo ocular en dirección al estímulo observado. Repasamos de forma rápida los músculos extraoculares porque son importantes para este tema. Recordemos que tres pares craneales van a inervar los músculos extraoculares. Primero, el más importante es el nervio craneal número 3 o motor ocular común, que inerva el músculo recto superior que dirige el globo ocular hacia arriba, el músculo recto inferior que lo dirige hacia abajo, el músculo recto medial que lo dirige hacia el centro o hacia el campo nasal, y el músculo oblicuo inferior que causa desviación de la mirada hacia arriba y hacia el centro, además de inervar los músculos elevadores del párpado. Después tenemos el par craneal número 4, que solamente inerva el oblicuo superior, que, recordemos, causa intorsión de la mirada cuando se dirige hacia abajo y hacia el centro. Y por último, el nervio abductor o nervio craneal número 6, que va a inervar el músculo recto lateral para causar abducción o mirada hacia afuera, hacia la región temporal del globo ocular. Entonces, esquematizando el movimiento sacádico del ojo, encontramos en este diagrama un globo ocular izquierdo y un globo ocular derecho, y, según lo representado por la flecha color amarilla, una fuente de estímulo que se originó del lado izquierdo. Ante esta fuente de estímulo, entonces, nuestros ojos de forma automática van a dirigirse hacia este mismo estímulo. Para esto, el globo ocular izquierdo va a necesitar contraer su músculo recto lateral, mientras que el globo ocular derecho va a necesitar contraer el músculo recto medial, con el fin de que ambos se dirijan hacia la izquierda, que es donde se ha originado este estímulo. Esta coordinación de ambos globos oculares entonces se conoce como movimientos sacádicos o desviación conjugada de la mirada. Pasamos a hablar de la integración central de dichos movimientos sacádicos. Para esto, recordemos o tenemos que dirigirnos hacia el mesencéfalo. Si recordamos, el cerebro medio consta de dos grupos neuronales de forma peculiar conocidos como colículos. Un grupo de colículos inferiores,
cuyo función principal es relevo auditivo, que no son de importancia para este tema, y un grupo de colículos superiores que funcionan como relevo visual y que estos sí es importante conocerlos. Entonces, del lado derecho encontramos una imagen que esquematiza el colículo superior. El colículo superior va a constar de una laminación neuronal, es decir, una constitución por capas. Vemos una capa superficial conocida como capa visual, ya que se conecta directamente con la retina para recibir estímulos lumínicos, y una capa profunda o capa motora que se conecta con los centros de la mirada para desencadenar una respuesta motora ocular. Esto genera un reflejo rápido para causar desviación de la mirada ante un estímulo originado en la retina. Si vemos en la misma imagen, tenemos una capa intermedia de interneuronas que facilitan este reflejo lumínico rápido y lo dirigen hacia los centros de la mirada que vamos a mencionar. Es importante saber que dentro del colículo superior, como observamos en la imagen del lado izquierdo, existe una organización topográfica. Primero nos dirigimos a la parte derecha de la imagen, en la cual observamos los 4 cuadrantes del campo visual, en la cual se han estimulado distintas áreas del campo visual. Tomamos como ejemplo, por ejemplo, el área 4, en la cual si vemos el área 4 que corresponde al campo visual inferior del lado derecho, que correspondería al campo nasal inferior, causó una despolarización dirigida hacia el punto 4 del colículo superior izquierdo. Esto quiere decir que existe una relación entre el área específica o un mapeo entre el área específica del estímulo visual dentro de los 4 campos visuales y la despolarización o organización neuronal dentro de los colículos superiores. Es un mapeo importante porque nos permite identificar múltiples estímulos visuales y dirigirlos de forma rápida hacia estructuras o porciones específicas de los colículos superiores, con el fin de generar la desviación rápida y dirigida de los globos oculares hacia el mismo estímulo. Entonces, ¿cómo es que se conjuga la mirada? Bien, para hablar de la conjugación de la mirada tenemos que recordar una estructura conocida como formación reticular. Si recordamos, la formación reticular es una columna neuronal que se extiende desde la porción más rostral del bulbo raquídeo hacia la porción más rostral del mesencéfalo. Dentro de esta formación reticular vamos a encontrar dos estructuras primarias conocidas como los centros de la mirada conjugada. Los centros de la mirada conjugada entonces se van a encargar de la generación de movimientos oculares en un eje simple, movimientos verticales arriba abajo y movimientos horizontales izquierda o derecha. Por tanto, tenemos dos centros de la mirada conjugada. Un centro de la mirada conjugada horizontal que corresponde a la formación reticular pontina paramediana y un centro de la mirada vertical que corresponde al núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y que se localiza dentro del mesencéfalo al mismo nivel de los colículos superiores. En una imagen, primero, del lado izquierdo tenemos el puente, donde encontramos entonces la formación reticular pontina paramediana, y del lado derecho tenemos un esquema del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores, donde primero tenemos que ubicarnos en la parte medial y dorsal. Encontramos el acueducto de Silvio, rodeado por la sustancia gris periacueductal. Ventral, en relación a la sustancia gris periacueductal, encontramos el complejo motor ocular común, y lateral a este complejo motor ocular común aparece la región donde encontramos el núcleo intersticial dentro del fascículo longitudinal medial, es decir, el centro de la mirada conjugada vertical. Esta conexión dentro del fascículo longitudinal medial es una conexión compleja que comparte comunicación bilateral y regulación múltiple por el núcleo intersticial de Cajal, los núcleos propios del nervio ocular común y la comisura posterior con el núcleo de la comisura posterior, que en conjunto
van a integrar movimientos complejos oculares. De forma general, entonces, tenemos que saber que el puente se localiza en el centro de la mirada horizontal para los movimientos izquierda-derecha, en la formación reticular pontina paramediana, y en mesencéfalo encontramos el centro de la mirada conjugada vertical en el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Vamos a ejemplificar entonces de forma esquemática cómo ocurre la mirada conjugada horizontal. En el lado derecho tenemos ambos globos oculares, derecho e izquierdo, y un estímulo que se dirige hacia el lado derecho. Entonces, ante un estímulo que se dirige hacia el lado derecho, ambos globos oculares tendrán que dirigirse hacia ese mismo lado para poder localizarlo. El globo ocular derecho necesitará contraer el músculo lateral recto lateral, y el globo ocular izquierdo va a necesitar contraer el músculo recto medial. ¿Cómo ocurre esta mirada conjugada? Bueno, ante el estímulo, el colículo superior, dijimos, integra de forma rápida el estímulo lumínico captado por la retina y de forma inmediata lo envía a la formación reticular pontina paramediana que ya mencionamos. Aquí en color amarillo del lado izquierdo está representada esta formación reticular pontina paramediana, que si observamos se comunica con el núcleo del par craneal número 6, un nervio abductor del mismo lado, causando entonces contracción de nuestro globo ocular derecho hacia el lado derecho, que es la dirección del estímulo, y que también se comunica por medio de otra estructura conocida como fascículo longitudinal medial con el complejo motor ocular común, específicamente el subnúcleo del recto medial, que permite que el globo ocular del lado izquierdo contraiga su recto medial para que se dirija hacia el lado derecho, que es el sitio donde se origina ese estímulo. Entonces, la formación reticular pontina paramediana funciona como un puenteo entre el músculo recto lateral de un mismo lado y el músculo recto medial del lado contrario. Pero es importante saber que si se estimulan ambos músculos para dirigir la mirada hacia un lado, tenemos que inhibir los músculos contralaterales para permitir la fijación de la mirada hacia el lado del estímulo. Como se representa en este esquema, entonces, la fuente del estímulo ahora se dirige hacia el lado izquierdo. Tenemos entonces que, como mencionamos recientemente, la formación reticular pontina paramediana y el fascículo longitudinal medial van a permitir que el globo ocular derecho y el izquierdo se dirijan hacia el lado del estímulo, contrayendo el recto externo del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho. Pero entonces necesitamos que los músculos contralaterales, es decir, el recto medial del globo ocular izquierdo y el recto externo del globo ocular derecho, sean inhibidos. Esto corre a cargo de la formación reticular vulvar. Entonces, la formación reticular va a jugar un papel de estimulación y de inhibición de músculos oculares antagonistas para permitir la fijación de la mirada. Es entonces necesario recordar que, como en la mayor parte de funciones complejas del sistema nervioso, requerimos un control central. Para esto existe la porción cortical del lóbulo frontal conocida como campo visual frontal, que corresponde al área 8 de Brodmann, como se muestra en el esquema. El área 8 de Brodmann, o la corteza visual frontal, se ubica en relación rostral con el giro precentral y tiene múltiples conexiones complejas con diversas porciones corticales, entre ellas la corteza sensitiva primaria, que recordemos corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, juegan un desempeño importante o papel importante en la comunicación con el campo visual para detectar estímulos sensitivos. El punto aquí es que entonces el control central de la mirada va a depender de esta área 8 de Brodmann, de tal forma que, como muestra el esquema, ya habíamos mencionado que el colículo superior genera un reflejo sacádico rápido, es decir, ante un estímulo lumínico, los ojos se desvían hacia el lado del estímulo de forma muy rápida
y nos sirve como mecanismo de defensa, sobre todo ante estímulos nocivos. Sin embargo, este movimiento sacádico rápido tendrá que fijarse o convertirse en un movimiento sacádico sostenido, lo cual va a lograrse mediante la integración del campo visual frontal que recién mencionamos, que corresponde al área 8 de Brodmann en la corteza frontal rostral en relación al giro precentral. De forma curiosa, entonces, el campo visual frontal, y es importante saberlo, es el centro de control de la mirada contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Que bien, si estimulamos el área 8 del hemisferio izquierdo, vamos a hacer que los globos oculares se dirijan en sentido contralateral hacia el lado derecho, y viceversa, si estimulamos el hemisferio derecho, lograremos que los globos oculares en conjunto se dirijan hacia el lado izquierdo. Esto es muy importante porque guarda datos de correlación clínica que tenemos que conocer. Como ejemplo, tenemos entonces que lesiones destructivas, al destruir el área cortical número 8, van a causar que los ojos se dirijan libremente hacia el mismo lado de la lesión, ya que se perdió la función de la desviación contralateral de la mirada, mientras que lesiones irritativas, por ejemplo crisis convulsivas o hemorragias corticales, causan activación del área 8 de Brodmann, causando desviación, ahora sí, contralateral de la mirada. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de los distractores visuales, y este esquema es muy interesante. Tenemos aquí esquematizado de forma sencilla el área central frontal de la mirada, y tenemos tres gráficos. Si vemos los gráficos, todos contienen un esquema sencillo de los campos visuales, en el cual encontramos un objetivo principal, que es el sitio en el cual se originó el estímulo visual. Si observamos la primera gráfica, entonces demuestra que grupos neuronales específicos dirigidos hacia este target o este estímulo visual causan una activación importante de neuronas específicas que van a contraer los músculos con el fin de localizar este estímulo, mientras que el resto de los cuadrantes del campo visual van a permanecer con una estimulación mínima, con tal de evitar que el globo ocular se desvíe hacia áreas no relevantes que puedan distraernos de el estímulo primario. Esto como mecanismo de defensa, de forma sencilla, es decir, que si tenemos un estímulo nocivo que apareció de forma rápida hacia el lado derecho, la corteza va a regular la actividad cortical motora de los globos de los músculos oculares, para que músculos específicamente encargados de desviar la mirada hacia la derecha se mantengan activos, mientras que el resto de músculos van a permanecer parcialmente inactivos, evitando distractores dentro del campo visual. Finalizamos con una correlación clínica, que en este caso vamos a hablar del síndrome de Paris-Naud. El síndrome de Paris-Naud, que tiene varios sinónimos o varios nombres, como el síndrome mesencefálico dorsal, el síndrome del acueducto del Silvio, etc., ocurre ante una lesión mesencefálica dorsal en el área pretectorial. El área pretectorial es la porción o la región que comunica el tectum del mesencéfalo con el diencéfalo, donde encontramos el complejo motor ocular común, la comisura posterior y otras estructuras visuales que ya mencionamos, entre ellas el centro de la mirada conjugada vertical. Entonces, ante lesiones de esta región, que como ocurre en caso de tumores, sistema nervioso central, infartos, hemorragias o infecciones, va a causarse una parálisis de la mirada vertical, porque justo aquí se encuentra el centro de la mirada conjugada vertical, una disociación luz-cercanía con pérdida de la capacidad de acomodación y una retracción del párpado, conocida como signo de Collier. El signo de Collier, que es la retracción del párpado, y aunado a la parálisis de la mirada vertical, va a generar un signo clínico clásico que se conoce como ojos en sol naciente. Bueno, es todo. Espero que
se aborda un panorama general del tema para poder indagarse mediante la lectura con fin de entender más a fondo el tema de mirada conjugada.